La Guerra del Golfo Pérsico tuvo su origen en la crisis internacional que se inició en agosto de 1990, cuando Irak, liderado por el presidente Saddam Hussein, invadió el Emirato Independiente de Kuwait, con el ánimo anexionista y con el objetivo de controlar las reservas petroleras de este país. La ONU aprobó resoluciones para que Irak se retirara de Kuwait, con una demanda. En tanto, tropas estadounidenses se habían situado en el Golfo del Pérsico, preparadas para actuar contra Irak. Estaba por comenzar una guerra después del fin de la Guerra Fría. Bajo auspicios de la ONU, un ejército de 500.000 soldados por aire, mar y tierra fue lanzado contra Irak. En 1990, Estados Unidos se involucró en las guerras del Medio Oriente, ya que Saddam Hussein, el líder de Irak, decidió anexar a Kuwait, que es rico en petróleo, como su territorio y lo terminó invadiendo. Bush acordó dirigir a todas las naciones en una campaña para obligar a Irak a salir de Kuwait a través de sanciones y fuerzas militares que fuesen necesarias. Bush puso a todos en contra de Irak, convenciendo a la ONU de sacar a Irak de Kuwait el 19 de noviembre. La ONU votó para autorizar el ataque a Irak, sin abandonar el país de Kuwait el 15 de enero de 1991. Como no salió Irak, el 16 de enero inició el bombardeo a las tropas iraquíes. Los aliados tuvieron 141 bajas en total, mientras que los iraquíes fueron más de 100.000 muertos. Pero de alguna forma sobrevivió el gobierno de Saddam Hussein, pero muy débil. Gracias a eso, las tropas iraquíes abandonaron el territorio de Kuwait. La Guerra del Golfo Pérsico ocasionó grandes consecuencias en los aspectos económicos, políticos y sociales. En los aspectos económicos, Irak tuvo una gran baja en su economía, ya que todos sus gastos se fueron hacia los aviones, los buques, los carros y armas de guerra que se perdieron durante el combate. También Irak tuvo que pagar por los daños que se ocasionaron en Kuwait, Arabia Saudita e Israel. La ONU generó un fuerte gasto, pero gracias a las inversiones extranjeras y a la venta de petróleo, logró recuperar su estabilidad rápidamente después de la guerra. Existió una gran cantidad de consecuencias sociales, tanto para el Medio Oriente como para Estados Unidos, ya que hubo una gran baja de soldados y civiles de ambos bandos. En Irak murieron alrededor de 30.000 soldados, en Kuwait murieron aproximadamente 1.000 habitantes, en Arabia Saudita e Israel fueron menos las muertes, pero hubo muchísimos heridos. En los aspectos políticos hubieron cosas favorables y negativas. Lo positivo y favorable de la guerra es que Kuwait pudo recuperar su autonomía y la monarquía de los países árabes. Por otro lado, lo negativo en la guerra es que se expulsaron a más de 400.000 habitantes palestinos de Kuwait, ya que ellos seguían la causa del conflicto árabe-israelí apoyando a Saddam Hussein y sus ideas nocivas sobre los israelitas. Después de la Guerra del Golfo, viendo lo que Irak era capaz de hacer como país altamente combativo, Estados Unidos decidió establecer una política de contención dual. Esta es una estrategia diseñada para contener tanto a Irán como a Irak, usando como herramienta la presencia militar en sus regiones, para incitar a ambos a cambiar de comportamiento y más específicamente en el caso de Irak, a cambiar de gobierno y por lo tanto de presidente. La invasión de Irak fue entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003. Fue llevada a cabo por una coalición de países encabezados por los Estados Unidos. Otros países estuvieron involucrados en la fase de ocupación posterior,
La invasión marcó el inicio de la Gran Guerra de Irak. Según el presidente de los Estados Unidos, George Bush, las razones para la invasión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, las cuales nunca llegaron a encontrarse ni pudieron lograr demostrar su existencia. También poner fin al supuesto apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y lograr, por así decirlo, libertad al pueblo iraquí. Los principales detractores de la guerra señalan estas razones como meras excusas para realizar la invasión, motivados por intereses meramente económicos y políticos. La invasión de Irak provocó una fractura política entre las grandes potencias, que se dividieron entre aquellas que se opusieron activamente a la invasión y aquellos que sí apoyaron públicamente a los Estados Unidos, como fue el caso de Reino Unido, España, Polonia, Portugal y demás naciones que se integraron a la coalición. Luego de ocupar el país, los estadounidenses decidieron utilizar uno de los palacios de Bagdad como clave para establecerse una zona de operaciones segura. El edificio seleccionado fue el País de la República, que fue construido por los británicos en 1920 como sede para el gobierno colonial, y más tarde sirvió como palacio real. Una vez que el país alcanzó su independencia, durante el gobierno de Hussein, el palacio sirvió de hogar del presidente y su familia. También era conocido por contar numerosos jardines y plantas, pero los estadounidenses le asignaron el nombre de Zona Verde, no por esta razón, sino porque su intención era convertirlo en un lugar seguro para las autoridades militares y civiles que administraban el país, hasta que la resistencia fuera vencida de manera definitiva. La guerra contra el Estado Islámico de 2014, denominada Determinación Inherente por Estados Unidos, se refiere a las operaciones militares iniciadas entre agosto y septiembre de 2014 en Irak por una parte de coalición internacional para hacer frente a la ofensiva que la insurgencia iraquí antigubernamental había comenzado en junio de ese año y conllevó a la toma de importantes ciudades del país. Las fuerzas del Estado Islámico empezaron atacando a Samarra el 5 de junio y se apoderaron de Mosul la noche del 9 de junio y de Tikrit el 11 de junio. A finales de ese mes, Irak había perdido el control de toda su frontera occidental con Jordania y Siria. El 29 de julio de 2014, el Estado Islámico declaró un califato que incluía a Siria e Irak. El 8 de agosto de 2014, a petición urgente de Irak y con el argumento de Barack Obama de que Estados Unidos no puede quedar indiferente en el conflicto, el país norteamericano decidió intervenir en la guerra que Irak estaba llevando a cabo contra el Estado Islámico, en la que éste estaba tomando varias ciudades iraquíes, con el pretexto de defender las minorías cristianas y yazidíes, que estaban siendo masacradas por los yahidaístas, además de resguardar a las instalaciones estadounidenses y militares norteamericanas situadas en dicha nación árabe. Por ello, Estados Unidos ha decidido bombardear posiciones de los yahidaístas, limitándose a realizar solo ataques aéreos. Más tarde, Obama expresó su deseo de crear una coalición internacional con el objeto de acabar con los yahidaístas, que están apoyada y conformada por 30 países y respaldada por las Naciones Unidas.